Hay cosas del terremoto de 1985 que aparecen en libros, documentales y noticieros, pero también hay otras que solo se cuentan en voz baja, entre la gente que estuvo ahí y que preferiría no recordarlas. Esta historia no habla del momento exacto del temblor, habla de lo que pasó después, cuando el polvo se asentó y algunas vecindades siguieron en pie, pero ya no volvieron a ser las mismas. Lo que voy a contar ocurrió en una vecindad de varios pisos, en la Ciudad de México, y yo estuve ahí. La vecindad donde vivíamos era vieja, de esas construcciones que parecían sostenerse más por costumbre que por estructura. Tenía pasillos largos, barandales oxidados y escaleras que crujían incluso cuando nadie las usaba. Aún así, estaba llena de vida, familias enteras, niños corriendo en el patio, radios prendidos desde temprano, olores a café, a comida recalentada, a humedad. Era un lugar ruidoso, nunca silencioso hasta ese día. La mañana del 19 de septiembre empezó normal. No hubo advertencias, no hubo tiempo. Cuando el suelo empezó a moverse no sentí miedo inmediato, sentí confusión. El ruido no fue solo un estruendo, fue como si el edificio se quejara, como si algo se rompiera por dentro. Una parte de la vecindad colapsó, no toda, un costado completo se vino abajo, habitaciones desaparecieron, gente quedó atrapada, otras personas simplemente no respondieron cuando las llamaba. Los días siguientes fueron irreales, polvo en el aire, olor a concreto húmedo, gritos que se apagaban poco a poco. Algunos vecinos se fueron en cuanto pudieron, otros no tenían a dónde ir y hubo quienes se quedaron porque no podían dejar lo que habían perdido. Por las noches el lugar era distinto, sin luz eléctrica, sin radio, sin risas, solo veladoras, silencio y gente reunida en pequeños grupos, hablando en voz baja. No fue inmediato, pero con el paso de los días empezaron a notarse cosas raras, departamentos que se cerraban por dentro, ventanas cubiertas, personas que solo salían de noche. Nadie decía exactamente qué hacían, no usaban palabras grandes, no hablaban de rituales, pero todos sabíamos algo que no estaba bien. Había familias que no encontraron a sus muertos, que no tuvieron despedida, y cuando no hay cierre, la gente empieza a buscar respuestas en lugares equivocados. Primero fueron detalles pequeños, olores difíciles de identificar, ruidos suaves, dentro de las paredes, golpes lentos, como si alguien tocara desde el otro lado, siempre en la parte del edificio que se había caído. Algunos decían que era el asentamiento, otros que eran animales, pero los sonidos tenían ritmo, no eran aleatorios. Una noche bajé al patio por agua, no había luz, solo la luna entrando por los huecos. Donde había antes paredes, ahí los vi. Varias personas reunidas en círculo, no hablaban, no se movían. En el suelo había objetos, pero la oscuridad no me dejó ver bien qué eran. No me miraron o fingieron no hacerlo. Sentí algo en el pecho. No fue miedo inmediato, fue una profunda sensación de estar donde no debía. Subí sin hacer ruido. No volví a bajar de noche. Después de eso, la vecindad se volvió otra. Los niños dejaron de jugar, los perros evitaban el patio, la gente tomaba caminos más largos con tal de no pasar por ciertos pasillos. Había zonas donde el aire se sentía más denso, donde el silencio no era normal, donde las veladoras se apagaban sin viento y siempre a la misma hora. Cerca de las 7 de la mañana, la hora del terremoto, una madrugada desperté con pasos afuera de mi cuarto, lentos, arrastrados, como si quien caminara no levantara bien los pies. Pensé que era un vecino.
hasta que los pasos se detuvieron frente a mi puerta. No hubo golpes, no hubo voz, solo la certeza de que algo estaba ahí. No abrí, nunca abrí. A la mañana siguiente el pasillo tenía un olor extraño, viejo, encerrado, como si el edificio respirara mal. Con el tiempo comenzaron a circular historias, que algunos intentaron llamar a quienes no encontraron, que no todos pidieron lo mismo, que no todos supieron que estaban invocando. Decían que la vecindad se volvió una especie de ancla, un lugar donde algo quedó a medio camino, no apariciones claras, no figuras definidas, sensaciones, presencias, recuerdos que no se fueron. Años después el lugar fue remodelado. Los trabajadores evitaban ciertas zonas, decían que las herramientas desaparecían, que los relojes se detenían, que sentían mareos sin razón. Uno aseguró haber escuchado llanto detrás del muro. Ya no conectaba con ningún departamento. No encontraron nada. El muro fue sellado. Yo me fui de esa vecindad poco tiempo después. Nunca volví a vivir en edificios viejos. Nunca duermo bien cuando escucho ruidos en la madrugada. No digo que lo que ocurrió haya sido algo que pueda explicarse fácilmente. Solo digo que cuando el dolor se mezcla con la desesperación, hay lugares que quedan marcados. Esa vecindad sigue en pie, no se cayó del todo, pero tampoco volvió a ser la misma. Hay historias del terremoto del 2017 que todos conocemos, las imágenes, los rescates, los nombres que se repiten cada año, pero también existen otras historias que no aparecen en ningún reporte, porque no tienen pruebas, porque no encajan del todo, y porque quienes las vivieron a veces dudan incluso de sí mismos. Esta es una de esas historias que no habla solo de lo que pasó ese día, sino de lo que empezó antes y de algo que hasta el día de hoy no sé cómo explicar. Vivíamos en un departamento común en la Ciudad de México, nada especial, un edificio de esos que parecen firmes, silenciosos, confiables. Yo era madre de 2 niños pequeños, mi esposo trabajaba desde casa algunos días. Nuestra vida era rutinaria, predecible, y quizá por eso, cuando empezaron los sueños, no les di importancia. El primer sueño fue simple. Soñé que caminaba por el departamento y todo estaba en silencio. No se escuchaban coches, ni vecinos, ni la ciudad, solo mis pasos. Al fondo del pasillo, la pared tenía una grieta muy delgada, casi invisible. Me acercaba a tocarla y despertaba. No sentí miedo, solo una sensación rara, como si algo hubiera quedado incompleto. Con los días los sueños regresaron, siempre el mismo lugar, siempre el mismo silencio. En uno estaba en la cocina, los platos vibraban ligeramente, no caían, solo vibraban. Mis hijos me miraban sin hablar, mi esposo estaba ahí, pero de espaldas. Yo quería decir su nombre, pero no podía. Despertaba con el corazón acelerado y una sensación extraña en el cuerpo. No angustia, no terror, urgencia. Durante el día todo parecía normal, pero yo me sentía distinta, más atenta, más alerta. Empecé a fijarme en cosas pequeñas, ruidos, vibraciones, detalles que antes ignoraba. Una mañana al llevar a mis hijos a la escuela sentí que el día estaba mal acomodado, como si algo no encajara. Se lo comenté a mi esposo, me dijo que era estrés, que descansara. Tenía razón, o eso pensé. La noche del 18 de septiembre, el sueño fue distinto. Soñé que el edificio se movía, pero no de golpe, lento, como si respirara. Las paredes crujían, el techo no caía, pero parecía cansado. Yo abrazaba a mis hijos y detrás de mí escuchaba la voz de mi esposo decir: ya váyanse.
No gritaba, no suplicaba, solo lo decía como si ya supiera algo. Me desperté llorando. El día amaneció tranquilo, claro, normal. Mi esposo decidió quedarse en casa esa mañana. Yo iba a llevar a los niños y regresar antes de salir. Me detuve en la puerta, no sé por qué. Abracé a mis hijos más fuerte de lo normal. Mi esposo me miró con extrañeza. Le pedí que los cuidara como si no fuera obvio. Él sonrió. Minutos después todo se movió. No fue como los simulacros. No hubo aviso. El suelo se sacudió con violencia, los edificios crujían. La gente gritaba. Yo estaba en la calle mirando cómo la ciudad parecía doblarse y entonces recordé el sueño. Corrí de regreso como pude. No recuerdo cómo llegué, solo el polvo, el ruido y el silencio después. Nuestro edificio había sufrido daños graves. No estaba completamente colapsado, pero algo no estaba bien. Grité el nombre de mi esposo. No hubo respuesta. Los rescatistas llegaron horas después. El acceso era complicado, había riesgo. Mis hijos no se separaron de mí y no los solté. Esa noche sentí lo mismo que en un sueño, ese silencio pesado, esa sensación de estar esperando algo, pero también una calma extraña, como si alguien me dijera que ya había hecho lo que debía. Al día siguiente confirmaron lo que yo ya sabía. Mi esposo no había logrado salir. No diré detalles, no hacen falta. Solo diré que el edificio no resistió, como todos creíamos. Meses después, los sueños regresaron, pero ya no eran advertencias. Soñaba con mi esposo, otra vez de espaldas. Esta vez, cuando quería llamarlo, levantaba la mano, como despidiéndose. Yo ya no sentía miedo. No sé si lo que ocurrió fue intuición o algo más. No sé si los sueños eran mensajes o solo una forma de prepararme. Solo sé que algo me mantuvo alerta, algo me hizo salir, algo protegió a mis hijos. A veces pienso que no era para salvarlo a él, sino para salvarlos a nosotros. Y cuando la casa está en silencio, todavía siento esa calma extraña, como si algo me recordara que hay fuerzas que no se ven, pero cuidan.